Bien, vamos a ver dentro de esta primera unidad un primer tema que es la parte de los niveles de organización. ¿Listo? Bien, estos niveles de organización en la parte natural, bueno, ocurre de igual manera. Cada constituyente de la materia ocupa un lugar y un rol particular en ella, y las interacciones que establecen con el entorno les confieren pues características propias según el nivel de organización que poseen. Ahorita vamos a ver. La materia constituye sistemas de organización donde cada sistema está ordenado jerárquicamente. Miren, o sea que a pesar de que hay un caos en la naturaleza, ¿sí? Hay un caos, se puede decir que hay jerarquías que se están aplicando de forma natural, ¿sí? A pesar de que del caos hay jerarquías, hay orden, ¿sí? Em, Donde cada sistema pues está ordenado jerárquicamente en niveles de complejidad, ¿sí? Esto quiere decir que los niveles superiores pues incorporan varios niveles inferiores, ¿listo? Entonces ahorita vamos a ver esto. Existen distintos tipos de sistemas entre los que encontramos el de organización química, el de organización biológica y el de organización ecológica. Vamos a explicar cada uno. Bueno, sistema de organización química. Este se compone de las unidades que conforman la materia y se estructura en función del tamaño, ¿sí? Así, su orden creciente es el siguiente, que son partículas subatómicas, como por ejemplo los protones, los neutrones, em, los electrones, los átomos, por ejemplo el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, moléculas como el agua y organelos, por ejemplo como la mitocondria de la célula. Este sistema y sus componentes, ¿no? No es posible observar a simple vista, ¿no? Porque son muy pequeños, a excepción de los organelos, por ejemplo los organelos de la célula, que perfectamente se pueden observar en un microscopio. Pero, por ejemplo, partículas subatómicas, casi imposible ver, así se utilice el mejor microscopio del mundo, casi imposible ver. Átomos y también las moléculas son muy pequeñas, tanto que lo hace un poquito invisible a nuestra tecnología, ¿no? Pero sabemos que de tal manera, pues, que existen. Existen los átomos, existen las moléculas, existen las partículas subatómicas. Bien, tenemos otro que es sistemas de organización biológica, ¿no? Este sistema está compuesto por las diferentes estructuras que organizan a los seres vivos. Posee 5 niveles en orden creciente. Tenemos la célula, el tejido, el órgano, sistemas de órganos y organismo, que más adelante vamos a explicarlo. Pero tengan en cuenta que en la parte de el orden jerárquico, miren que el primer nivel es la célula. El tejido es un conjunto de células. El órgano es un conjunto de tejidos. El sistema de órganos es un conjunto de órganos. Y el conjunto de sistemas de órganos se le llama organismo. ¿Listo? Ahora tenemos otro que es el sistema de organización ecológica. Comprende las relaciones que establecen los seres vivos con su entorno, como miramos anteriormente. Se compone de 4 niveles. En orden creciente se encuentran de este modo la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. Este último incluye a todos los sistemas descritos anteriormente. Entonces, si miramos que dentro de la comunidad hay poblaciones, dentro de los ecosistemas hay comunidades, dentro del bioma hay ecosistemas y dentro de la biosfera se encuentran poblaciones, comunidades, ecosistemas y bioma. ¿Listo? Eso toca entender. Bien, los sistemas de organización de la materia viva permiten a los investigadores poseer, pues, un lenguaje común para explicar las diversas estructuras y las asociaciones que se establecen tanto en un individuo como en el conjunto de ellos. Entonces, miremos esto. Primero, comencemos con la primera parte, ¿no? Perdón la redundancia. Tenemos las partículas subatómicas, ¿no? Pues esas, como las mencionaba, son las partículas más pequeñas de la materia, las más pequeñas que se conocen, que existen. Entre ellas se encuentran, pues, ¿cuáles? Los neutrones, protones, electrones y fotones. Miremos acá que las que acabé de señalar de verde son los electrones
Las que están en el fondo, en el núcleo del átomo, son los neutrones y los protones, ¿sí? Bueno, ahorita tenemos, pues esas son las partículas subatómicas. Ahora miremos la parte del átomo. El átomo pues está compuesto por diferentes partículas subatómicas, o sea, está compuesto por todas estas partículas subatómicas, y a su vez es la unidad básica en la que se pueden apreciar las cualidades de un elemento químico. Un ejemplo es el átomo de carbono, o el átomo de hidrógeno, o el átomo de oxígeno, o sea, es un átomo. ¿Listo? A veces hay la confusión de que se le dice molécula a un átomo, y no es así. Por ejemplo, tenemos la molécula, pues que está compuesta por la agrupación de dos o más átomos, unidos por enlaces químicos. Un enlace, dos enlaces, bueno, doble enlace, triple enlace. Bueno, hay múltiples enlaces que se pueden apreciar en química orgánica y en química inorgánica. Bueno, cuando dos átomos iguales se unen, forman pues moléculas, como el oxígeno molecular o dos. También hay moléculas que poseen distintos como el agua, H2O. Por ejemplo, miren, ahí les represento el H2O. Son dos moléculas, dos átomos, perdón, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso genera una molécula. No se puede mencionar que son dos moléculas de hidrógeno. No, eso sería un error al mencionar eso. Molécula es lo que forman los tres átomos que están ahí presentes. O como se menciona, el oxígeno, que es O2. Hay dos átomos de oxígeno que forman una molécula. No es un átomo de oxígeno, sino que es una molécula de oxígeno. ¿Listo? Porque se está generando enlace entre dos oxígenos, entre dos átomos. Entonces, ¿qué podemos apreciar de acá? Que miramos que comienza desde lo más simple, que son las partículas subatómicas, hasta lo más complejo. Entonces vamos viendo que el átomo contiene partículas subatómicas. Y vemos que la molécula está compuesta por átomos. Ahora miremos en la parte pues biológica para entenderlo mucho mejor el organelo, ¿no? El organelo pues es un conjunto organizado de diferentes moléculas que forman estructuras dentro de la célula, por ejemplo una mitocondria. Miremos la célula que podemos ver en la imagen, ¿sí? Todos esos, o sea, interpretemos la célula como si fuera una persona que tiene internamente. Tiene órganos que cumplen diferentes funciones. En este caso, la mitocondria, por ejemplo, que podemos verla ahí, es la que se encarga de generar moléculas de energía. Es muy importante para moléculas de energía y además, pues miramos que hay otros organelos que se encargan, por ejemplo, de sintetizar proteínas. Hay otros organelos que se encargan, por ejemplo, de generar la parte de ósmosis dentro de la célula, el núcleo que en donde está pues el ADN, o hay organelos que se encargan de hacer ah, ARN, ¿no? O transportar el ARN, que es a otra célula para la reproducción celular. Bueno, las vacuolas, el citoplasma, bueno, el lisosoma. Todos tienen, así como el cuerpo humano, todos los órganos que tenemos tienen una función en específica. Y en el caso de las células, para entender que es un organelo, es como se podría decir como los órganos de una célula, para entenderlo de la mejor manera. Y estos órganos, pues cada organelo, pues cumple con una función específica. Y entonces eso hay que entender, que todos tienen como su función. Entonces tenemos la unidad básica de la vida. La célula. La célula está compuesta, es la unidad básica de todos los organismos vivos, ¿sí? Entonces, la célula constituye pues la unidad básica de la vida, ya que en su interior ocurren todos los procesos vitales de los organismos vivos, ¿sí? Un ejemplo es la célula ósea. Em, Luego, ¿qué seguimos? Seguimos con la parte del tejido. El tejido es una agrupación de células que realizan una misma función de manera coordinada. Por ejemplo, el tejido óseo. O sea, ya no es una sola célula, sino que ya es un conjunto de células que cumplen con una función en específica. ¿Sí? Una función en específica. Y después, ¿qué es lo que se genera? Después de las células después del tejido que tenemos, órganos. El órgano, pues resulta de la agrupación y acción coordinada
de diferentes tejidos, o sea, hay múltiples tejidos, por ejemplo, el ojo, el cerebro, el hueso, están compuestos por múltiples tejidos, ¿sí? Tejidos que cumplen diferentes funciones. Miremos que los tejidos cumplen funciones diferentes y los órganos es un conjunto de tejidos, ¿sí? Y cada tejido cumple su función específica. Y eso forma pues el órgano. Órganos como por ejemplo los ojos generan el sentido de la vista, ¿sí? O tenemos la piel que podemos percibir eh, fuerzas mecánicas, podemos sentir presión, calor, bueno, podemos sentir frío, se puede sentir dolor. Entonces, está compuesta por múltiples tejidos que cumplen con estas funciones, ¿sí? Y después del órgano, ¿qué tenemos? Pues el sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, compuesto por diferentes órganos que conforman este sistema. Entonces realizan una función vital, el sistema respiratorio, para respirar, ¿no? Que está compuesto por órganos como los pulmones, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues aquí, o también tenemos el sistema óseo, es un ejemplo de sistema que cumple con una función vital en los organismos, ya funciones un poquito más complejas, como nos podemos dar cuenta. Y tenemos el organismo, que este es integrado por sistemas de órganos que interactúan de manera coordinada. Por ejemplo, un ser humano tiene el sistema digestivo, sistema óseo, sistema respiratorio, circulatorio, sistema nervioso. Entonces está compuesto por hartos sistemas. Y eso es lo que conforma un organismo. Un lobo, por ejemplo, tiene esos sistemas también. Es un ejemplo, pues, de organismo, ¿no? Entonces, miramos acá cómo se puede establecer unos conceptos básicos que pueden utilizar los investigadores para entender la biología, ¿sí? De esta manera se puede entender muy fácil más adelante la biología humana, entendiendo lo básico. ¿Listo? Ahora, tenemos otro que es la parte de la población, ¿no? La población, ¿qué es? Es el conjunto de individuos que coexisten en una misma región. Se relacionan entre sí y permanecen y pertenecen pues a la misma especie. Por ejemplo, una manada de lobos. O sea, una población, una manada de lobos es una población. Una manada de leones, por ejemplo, ¿no? Leones que estén ahí, eso ya corresponde a una población. Característica esencial, que son de la misma especie, ¿sí? La misma especie y que se relacionen entre sí en una misma región. Eso es una población, ¿sí? Un ejemplo, si hay una manada de lobos en un sitio geográfico y hay otra manada de lobos en otro sitio geográfico, se podría decir ahí que son dos manadas, no es una sola manada, ¿sí? A pesar de que son de la misma especie, pero están en diferentes puntos geográficos. Entonces no se puede mencionar a las dos como una población, sino a cada una como diferentes poblaciones. Ahora, miremos, así como lo que pasó en lo anterior con los átomos y con las células. Ahora miremos, ¿y qué es la comunidad? Pues es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Por ejemplo, la interacción de distintas especies de animales de un bosque, como una manada de lobos, una bandada de aves, bosque de pinos, entre otros. O sea, aquí miramos la relación que puede haber entre diferentes especies. Ustedes saben que las especies tienen una cadena alimenticia. Entonces hay especies que necesitan de otras especies para poder sobrevivir, consumir, digamos, las especies herbívoras necesitan pues consumir eh, flora, consumir plantas, ¿sí? Consumir estas plantas porque son herbívoras, pero también hay especies que se alimentan de estas especies herbívoras para poder sobrevivir, son las especies carnívoras, o también están las omnívoras y así, pero hay una relación, o hay especies que, por ejemplo, que sirven de complemento con otras especies y generan una especie de sinergia con la otra especie, entonces eso más que todo también pues pasa también en los microorganismos. Hay especies que se complementan en las funciones que hacen. Hay una especie que, por ejemplo, una especie cuida a la otra y la otra le brinda alimentación, como en el caso de los parásitos, por ejemplo. Tiene
digamos, suelen pasar de especie a otra para poder reproducirse, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ya entendiendo esta dinámica, pues sabemos lo que sigue, ¿no? Que es el ecosistema, ¿no? Pues el ecosistema comprende todos los seres vivos de un área, más los factores abióticos de ella, como el suelo, el clima o los accidentes geográficos. Un ejemplo es un bosque de pinos. O sea, en un ecosistema es un lugar donde están acopladas bastantes comunidades, ¿sí? Bastantes comunidades en un entorno abiótico, entorno donde hay muchos factores abióticos. Por ejemplo, el agua es un elemento abiótico de la naturaleza, el clima también, mm, el aire, eso, o sea, el lugar contiene diferentes factores abióticos y tienen que adaptarse pues a estos factores, ¿no? También. Entonces, ¿qué sigue? El bioma. El bioma pues incluye a aquellos ecosistemas con condiciones climáticas similares de temperatura y precipitación, de tal forma que en ellos se desarrollan pues organismos con formas de vida semejantes, por ejemplo, bioma de desierto, bioma de tundra y bioma de sabana. Son ejemplos de lo que es un bioma, pero miramos que el bioma es un conjunto de ecosistemas, ¿sí? Que tiene pues esas condiciones climáticas similares, ¿no? Y que se desarrollan organismos con formas de vida semejantes, ¿no? Bien, entonces cada nivel jerarquizado posee características o atributos que están presentes en varios niveles de organización y que no son exclusivos de cada una a las que se les denomina propiedades trascendentes. Entonces miramos acá en esta imagen cómo se llega desde una partícula subatómica, como es el electrón, el protón, el neutrón, hasta llegar a lo que es una comunidad, ¿no? Se puede ver como desde lo más simple hasta lo más complejo. En la parte desde el punto de vista pues químico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico, podemos ver cómo hay jerarquías, ¿sí? Y cómo pues a pesar de que la naturaleza siempre tiende a un caos como tal, existe pues un nivel de jerarquía adecuado que mantiene ese equilibrio en nuestro planeta. Bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? De todo lo que hemos hablado en la parte del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso está conformado por células nerviosas, llamadas neuronas, ¿no? Que al agruparse forman un tejido nervioso. Miren que las células forman los tejidos, ¿sí? Em, que incluyen pues las neuronas, los nervios, entre otros. El conjunto de tejidos interactúa para dar forma a una estructura como el cerebro, ¿sí? Y que constituye pues que un órgano. ¿Listo? Entonces aquí miramos un ejemplo de cómo un sistema nervioso está compuesto primero por células, ¿no? Que forman tejidos y el conjunto de estos tejidos forman lo que se denomina el cerebro, que es un órgano. Entonces, en este órgano, pues la función de una neurona es la recepción y transmisión de un estímulo, ¿sí? Información que será transportada a través de las células y tejidos hasta otro órgano específico, el que se encargará del procesamiento de dicha información para la generación de una respuesta. ¿Listo? Entonces genera un estímulo de los factores de los estímulos pues, externos que encontremos, estímulos químicos, estímulos mecánicos, estímulos lumínicos, bueno, todo tipo de estímulos que puedan ser, mm, en que puedan recibir pues nuestras neuronas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el estímulo que recibe un niño, por ejemplo, al acercar la mano en una vela, es un estímulo. Un estímulo, esta señal es captada por una neurona, ¿sí? Y será enviada por los tejidos hasta un órgano como el encéfalo. Miren que es otro órgano dentro del cerebro, ¿sí? El que se encargará de procesar la información y de esta manera se procesa la información y se genera otro estímulo. ¿Cuál es el otro estímulo? Pues, o sea, se manda pues esta nueva señal nerviosa que es enviada por los tejidos hacia la célula nerviosa para que genere una respuesta y finalmente el individuo quite la mano. Y eso pasa en cuestión de segundos o microsegundos se podría decir. O sea, nos damos cuenta la importancia de lo que tienen las células, la formación de los tejidos, la formación de los órganos,
que tienen todos una función en específico. Una función que debe ser entendida desde lo más complejo hasta lo más simple. Por lo tanto, pues estas células, ¿no? Estas células, estos tejidos y órganos trabajan coordinadamente. ¿Sí? Aquí es lo importante, se trabaja coordinadamente para generar pues esas funciones vitales del cuerpo humano en este caso. Entonces se responde que a los estímulos ambientales, donde el trabajo integrado en este nivel proporciona como propiedad emergente la generación pues de una respuesta, ¿sí? Entonces, los estímulos externos son captados pues prácticamente por las neuronas, las cuales hacen que el cuerpo humano tome una acción, ¿listo? Y no solamente con el cuerpo humano, sino que también con animales, ¿sí? Pasan este tipo de cosas. Pero aquí lo importante es entender pues la parte de las jerarquías. Miren cómo las células tienen una función y el conjunto de esas células pueden generar tejidos con diferentes funciones y el conjunto de estos tejidos generan un órgano que generan una función vital, ¿sí? Que nos permiten pues dar respuesta a los estímulos externos, ¿sí? O dar respuesta pues a las condiciones ambientales para poder sobrevivir, ¿sí?